Y me dice junto con la imagen, o sea, cuando te enteras que hay una vacante en el equipo del Puebla. A huevo. Y yo pues no se lo negué, solo le puse como jajaja. Le dije, pues tenía que hacerme notar de alguna manera en esta oportunidad. Yo dije, bueno, creo que es una buena oportunidad pasar del Puebla a los Pumas, ¿no? Al final también es un equipo más mediático que el Puebla. Entonces ahí yo considero que sí fue de los momentos donde toqué fondo, donde ya no sabía yo ni para dónde, no me sentía con ganas. No podía tampoco hacer mucho por la misma pandemia, o sea, me sentía atado en esa situación. Y me escribe y me dice de que, pues, ¿qué onda, no? ¿Quieres llegar a las Chivas? Y yo así de, ¿qué ¿Cómo? onda tú, no? Así como, ¿es broma? ¿Pero no es broma o qué? Y le solté así, le dije, ¿estás bromeando, Sí. no? ¿O de qué se trata? O sea, el ver la película de Roma, este, en su estreno en el festival, estar en la alfombra roja, el tener foto con todos esos directores. Y me dice, oye, estoy trabajando en el programa de Shark Tank y estamos buscando gente, ¿quieres entrar? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un capítulo más del podcast El arte detrás del arte, donde platicamos cosas que nunca se ven, pero que siempre están. En este episodio traemos un gran invitadazo que en lo personal, ahí ya lo estaba taloneando para que se jalara para la entrevista y por fin lo tenemos aquí. Él es Felipe Rodarte, realizador audiovisual de Chivas. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, se logró. Se logró Ya teníamos después. rato, ¿no? Por las agendas, la realidad es que sí está un poco muy complicado, Sí, sí, sí. pero por fin ya te tenemos aquí, hermano. Ya estuvimos platicando detrás de cámaras un poquito ahí de tu trayectoria, que vaya que es mucha trayectoria, pero hermano, preséntate adelante. ¿Quién Claro, muchas eres? gracias primero pues, por el espacio. Yo me llamo Felipe Rodarte, tengo 29 años, me dedico a la producción audiovisual y actualmente como realizador audiovisual en el equipo de las Chivas. Los poderosísimas Chivas Ahí Rayadas mero, de el Guadalajara. equipo más mexicano. El equipo más mexicano. Pues bueno, hermano, me gusta aperturar esta entrevista el por qué nace esta pasión de los audiovisuales. ¿En general o en mi caso? En tu caso, en tu En caso. mi caso, yo creo que nace en una mezcla de entre mi papá y mi mamá, fíjate. Ok. Resulta que mi mamá es una persona muy creativa, siempre está buscando así como qué hacer, que cosas de, sí, Manualidades. manualidades, cosas de Oh. madera que recortar, pegar desde que yo estaba pequeño. Y mi papá siempre ha sido muy clavado con la parte de la tecnología, en especial con la parte del video, del audio, que si la tele grandota que para ver películas y todo eso. Entonces, esto yo lo percibí ya tiempo después, ¿no? Que dije, qué curioso que soy una... Una mezcla de estas dos sí, 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 digo, partes. a lo Oh. mejor es obvio, ¿no? Sí, claro. Pero sí, literal. Entonces, cuando yo estaba pequeño, mi papá era mucho de comprar cámaras, ¿no? Cuando se graban en estos cassettes Órale. pequeñitos. Y entonces, en los viajes, mi papá andaba ahí que con la cámara, esto y lo otro. Hubo un punto donde mis papás, de hecho, tuvieron un salón de eventos para fiestas infantiles. Órale. Y mi papá es el que grababa y vendía aparte el video. Ah, huevo. Entonces, de alguna manera me vi rodeado de estas cámaras de video, ¿no? Yo nunca les hice mucho caso. Yo decía Ujú. que, pues qué padre, ¿no? Hasta que empecé a crecer un poquito más. Yo creo que por ahí de los, ¿qué habrá sido? 10 años, 11 Ujú. me empieza a mover ahí un poquito el querer jugar Acá, con si le la pego aquí, cámara. ¿qué hace aquí? Sí, Oh. que, ay, que grabo esto, que andar molestando a mi hermana, así que si le pongo zoom, que si me acerco, me alejo. Y también como soy muy unido a mi familia, desde pequeño, todos los fines de semana era verme con mis primos, somos Mm. 9 en total. Órale. Entonces, el involucrarnos y siempre estar jugando y siempre como, ya nos aburrimos, ¿qué otra cosa, no? Que fútbol, videojuegos, esto y lo otro. Llegó un punto donde no sé cómo salió la idea de que, pues vamos a grabarnos, ¿no? Vamos a hacer películas, decíamos nosotros. Entonces ya era de que íbamos a la casa de nuestra abuelita y ahí nos grabábamos y ahí nos inventábamos una historia, ¿no? Que si éramos todos espías de diferentes nacionalidades y que íbamos a tal lado. Y Oh. así me la llevé. La neta es que nunca lo vi como, o nunca me cayó el 20 como decir de que, me voy a dedicar a esto. Ujú. Simplemente eso me gustaba y cuando llega el momento de tomar una decisión para ver qué voy a estudiar, yo estaba muy confundido, no sabía ni qué quería, o sea, no era fan de la escuela, me costaba mucho también. Entonces, un primo hace el comentario y resulta que se puede estudiar cine y yo me quedé así como, ¿Cómo? ¿cómo que estudiar cine, no? ¿Cómo Oh. funciona eso? Oh. Yo dije, no sé, no le entiendo al cine en realidad, o sea, para mí cine era como, las películas y nada más, ¿no? Simón. Dije, no sé, pero involucra cámaras y yo quiero eso. No sé qué hay atrás de todo eso, pero me interesa eso. Mis papás, pues como les digo, en todo momento siempre apoyándome y me dicen, no, pues que sí, va. La cosa es que no había escuelas de cine en Tampico, donde yo soy. Oh. Entonces, esta escuela de la que había escuchado estaba en Jalapa, en Veracruz, a unas 6 7 horas.
Che, Mis papás dijeron, pues si quieres, pues ahí está. Le dije, no, pues va. Y ya. Y chingón, así güey. llegué a Jalapa, así nació como todo este gusto, ¿no? Por el video sin yo darme cuenta al final. Yo lo veía como un juego, pero pues poco a poco le empezaba a agarrar un cariño y una pasión al, al contar algo, también al hacer sentir algo, y lo lleno que me sentía, o sea, me sentía realizado al ver lo que platicamos hace ratito, ¿no? Al Ajá. ver el producto terminado, que si bien no era de la mejor calidad, pero el hecho de poder sentarme y verlo con mis primos y decir, vamos a ver nuestra película, Ah, era algo que huevo. me llenaba muchísimo. Simón, güey. ¿Y cómo empieza este largo camino de que, ok, empiezo a estudiar cine, me voy por este camino, por este rumbo, porque no me dejarás mentir, es como una carretera con muchas vertientes. ¿Cómo empieza Sí, a sí, sí. jalarte por este lado? Estuvo bien curioso porque, como te comento, o sea, yo entro a la escuela de cine sin saber absolutamente nada de lo que tiene que ver con el hacer cine, ¿no? Ujú. Entonces, el primer semestre me costó mucho. Incluso la clase de fotografía la repruebo. A mí Huevo. no me entraba en la cabeza cuando yo le mostraba una foto de mi trabajo al profesor y él me decía de que no, no, es que esa foto no. Y le decía, pues es que ¿qué está mal? Y a la par él me decía, no, es que no hay nada mal. Y yo decía, entonces, o sea, yo no terminaba de comprender. Yo creo que esto es meramente, ¿no? Cosas que he pensado. Yo creo que cuando tomas la decisión de qué carrera estudiar, todavía estás muy pequeño para eso, a mi parecer. Entonces, y se Órale. refleja de repente en estas situaciones, ¿no? O sea, que más adelante ya pude entender y se me abrió un poquito más la cabeza que era lo que me hacía falta para lograr entender cómo funcionaba la fotografía. No era que hubiera algo malo o algo bien, o sea, era qué querías contar y la forma en que lo contabas. Ahí es donde entraba de que si lo contaste bien o lo contaste mal. Que era Órale. eso algo que yo no entendía. Entonces, a mí me costó mucho. Y uno cuando se involucra o habla de cine, inmediatamente piensa que en los Oscars y que en director de cine. Es todo lo que sabes de cine cuando tú lo ves por fuera, ¿no? Entonces, Simón. obviamente, uno llega a la escuela de cine pensando de que no, sí, director de cine y Hollywood y Y... el cliché, ¿no? Que Ah, se suele huevo. escuchar. Entonces, cuando yo entro, sí era mucho de que no, yo director de cine, director, quiero ser eso, director. Pero lo que me gusta de esa carrera es que hay tantas posibilidades dentro de una. Sí. Porque están todas las áreas de producción, desde dirección, producción, Dirección de arte, foto. edición, fotografía. O sea, Huevo. hay tantas cosas que uno desconoce. Ujú. Entonces, cuando llego, me empieza a llamar un poquito la foto, pero yo no sabía absolutamente nada de cámaras. Ok. Entonces, ahí mismo en la escuela te prestaban cámaras y tú no tenías alguna. Ujú. Y ahora sí que fue a prueba y error. A prueba y error estarle picando. ¿Y qué sucede si lo hago así? ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Y si hago tal cosa? Ahí fue cuando empecé a desarrollarme un poquito más en la foto y me di cuenta que me gustaba. A la par de eso, también me di cuenta que me gustaba la dirección de arte. O sea, todo Órale. lo que tiene que ver con el color, con la decoración, con los props, con La el jugar. composición, todo Ajá, este con el rollo. crear un ambiente, me Huevo. gustaba también mucho. Entonces, de todo eso, pues eso era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Entre dirección, foto y arte. Y con el paso del tiempo ahí mismo en la escuela, un día una compañera me dice de que, oye, yo de repente ayudo en una productora, pero yo no voy a poder ir y están buscando gente para grabar un concierto. ¿Quieres ir tú? Y yo, pues va. Desconozco el por qué me haya elegido, por qué me haya preguntado a mí. Yo creo que fue el que había confianza entre nosotros, ¿no? A huevo. Porque para ese punto yo no había mostrado nada de mi trabajo, yo no, pues realmente iba empezando, no tenía nada, yo estaba en cero. Esta Ok. compañera iba de grados más arriba y yo dije, pues qué chido que se haya Sí, sí, fijado sí. en mí. Yo le dije, va. Entonces empiezo a ir a esta productora y vamos a un concierto en una de las ferias que hay cerca de Jalapa. Y me toca ser cámara, ¿no? Me dicen de que no, pues hazle así. Me dieron el equipo, esto y lo otro, y dije, pues va, ¿no? A A ver qué huevo. pasa. Pasó el concierto y dije, bueno, pues estuvo chido, no me pagaron, pero pues fui a un concierto Aprendiste. gratis, Amor lo al disfruté, arte. está bien. Sí. Pasan los días y este chavo me vuelve a buscar. Me dice, oye, me gustó mucho lo que hiciste en video. Y la verdad a mí me extrañó porque realmente yo no había tenido ninguna práctica con la cámara, ni en cuestión de video. Muy apenas le estaba picando la cámara para cuestión de Ya foto. lo traías ahí, ya lo Entonces, traías. a lo mejor algo me dice, ¿no? Que de alguna manera ya había algo que me daba una cierta noción o una idea que visualmente lo podía representar o lo podía hacer bien, ¿no? Claro. Entonces se va dando esta amistad con este chico, que él no estaba en la escuela, él tenía una productora como por fuera, que te digo, Ujú. no recibía yo nada en tema económico, pero sí recibía como estas experiencias, ¿no? Que decía, bueno, pues me va a servir en algún punto para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Claro. Y así se fue dando. O sea, estuve 2 años en esa escuela, como te comentaba, y en esos 2 años fue de estar en conciertos, de producciones. De repente había uno que otro pago, pero decía, pues qué chido, ¿no? Porque me estoy desarrollando.
Y ahí es donde le empecé a agarrar gusto a la cámara, ¿no? Tanto a la fotografía como al video. Ok. No era el mejor, creo yo, iba iniciando, pero también me iba ayudando mucho todo ese proceso. Sí, claro, vas aprendiendo esto que se llama, coloquialmente le dicen la camotiza, pues, de Ujú. que, ay, güey, hay más fotógrafos, hay que pelear por la mejor toma. Vas agarrando colmillo más que nada. Sí, le vas conociendo y vas aprendiendo. Yo creo que eso es lo más importante al inicio. O sea, más allá del tema económico, de dónde quieres estar, de lo que quieres lograr, lo primero siempre va a ser empezar. A huevo, ¿Cómo? No sé, como puedas, pero eso va a ser lo más importante siempre. a huevo. ¿Y cómo fue esta vertiente de, te saliste de la universidad, te vas al DF, entras a otra universidad? Pues mira, justo con este chico, él siempre fue, y es algo de lo que me he percatado, que creo yo funciona mucho y en la vida en general, ¿eh? Ujú, El que tú como persona seas una persona abierta y a todo le entres. A mí me ok. costaba porque llegó un punto donde yo sentía, esto más adelante, pero contándote un poquito, donde yo sentía que no avanzaba. Y veía que otros sí, y yo decía, ¿cuál es la diferencia? Yo incluso a lo mejor en un momento eh, con el ego un poco alto, yo decía, creo yo, puedo hacer las cosas mejor que esa persona porque esa persona sí tiene trabajo y yo no. Ok. Pero era mucho esto que te digo, o sea, la diferencia entre nosotros, más allá de la capacidad técnica tal vez, era que esa persona estaba muy dispuesta. A Ok. mí siempre me costó mucho de años atrás abrirme, como el involucrarme, desarrollarme, me daba mucha pena el platicar, el preguntarme en todo esto. Entonces veía que esa persona no. Y entonces eso le abría muchas puertas. O sea, a lo mejor no era la mejor, el mejor, a lo mejor le costaba, Ujú, pero estaba dispuesto y lo platicaba y hacía amistades y eso también le ayudaba mucho. a huevo. Entonces yo me percaté que eso es algo que ayuda mucho y fue la situación con este chico. Él es Sí, una claro. persona así, que hace muy buen trabajo y lo supo desarrollar a lo largo de su carrera. Actualmente de Simón. repente hace videos para la revista de Vogue o de Órale. diferentes estilos, ¿no? De revistas, videos musicales con diferentes cantantes, actrices. Y uno De dice, órale, todo. ¿no? Qué chido A huevo. cómo fue evolucionando también él. Simón. Entonces, este chavo siempre ha sido muy así y él me contó que le escribió a quien le producía los videos a la bolita del Wherever Tomorrow. Órale. Entonces, este chavo, estando él en Ciudad de México, le dijo al de Jalapa, oye, tengo esta producción de Wherever Tomorrow, si quieres venir, pues vente y aquí platicamos, nos conocemos y a ver qué hacemos. Simón. Y él, bien puesto, ¿no? Que es lo que te digo, él siempre ha Sí, estado sí ahí y jala. ha buscado la manera de cómo y le ha salido. A huevo. Entonces, él me dice también de que, oye, ¿quieres ir a Ciudad de México conmigo en este proyecto? Y le digo, va, sí. Esa vez me acuerdo que ni pedí permiso en la escuela, no me acuerdo si, creo que ni le dije a mis papás. Así agarró. O sea, yo no lo hice porque yo pensé que no me iban a dejar, ¿no? Si lo hablaba, las cosas a lo mejor hubieran sido diferentes en el sentido de que él pudo haber hecho las cosas bien, ¿no? Sí, claro. Me lanzo con él, llegamos a Ciudad de México y empiezo a percibir o darme cuenta de la ciudad, ¿no? De lo grande que es, de la cantidad de producciones que existen ahí. O sea, como que me empiezo a abrir un poquito más de mente porque yo venía de Tampico, o sea, una ciudad pequeña, y llego a Ok. Jalapa, que a pesar de que es más conocida, pues también es una ciudad pequeña, es más, se le conoce de repente más por el hecho de que tiene muchas universidades y hay mucho estudiante joven. Entonces tampoco era como que tú dijeras, ah, un lugar para desarrollarte, crecer y trabajar ahí. En realidad Ok. es que no. Entonces, al percatarme yo de esto, sí me empieza esta sensación en la cabeza de, Y si me muevo para el DF. ¿y si mejor me voy por allá? A huevo. Entonces yo lo platico con mis papás. Yo dije, pues, sea lo que Diosito quiera, ¿no? A ver qué me dicen. Sí. Y les dije mi experiencia, ¿no? Les dije, pues, vean, pues pasó esto, creo que hay mucha oportunidad allá, eh, puedo hacer más cosas allá. Eso desde mi punto de vista en ese momento, ¿no? Simón. Que yo también pensaba que a lo mejor las cosas iban a ser más fácil. Entonces se los planteo y como no queriendo, mis papás me dicen, pues está bien, ¿no? Pues sí, siempre me Huevo. han apoyado y Qué ahí chingón, una vez güey. más me lo dejaban, me lo hacían saber, ¿no? A huevo. Entonces me mudo a Ciudad de México y empiezo otra vez de cero la universidad porque no me revalidaron No las mames. materias de los 2 años que llevaba cursando el cine. La escuela a la que entré me dijeron, no, pues no, No, aquí no no. revalidamos. Y dije, bueno, pues es lo que quería, estoy acá, pues vamos a empezar de cero, ¿no? De alguna manera me ayudó porque las cosas que íbamos viendo, pues yo ya las sabía, yo ya tenía experiencia, ¿no? Que si en la materia que hay historia del arte, historia del cine, pues yo tenía un poquito más de noción porque llevaba 2 años involucrado en esas situaciones. Ok. Eso también era un motivante para mí, ¿no? El decir de que, bueno, al menos
creo que por primera vez en mi vida me siento como de los inteligentes en el salón, ¿no? Sí, Que pueden compartir su opinión o pueden hablar un poquito más de cierto tema sin temor a equivocarse. claro. Llegas al DF y te metes a esta nueva universidad y entiendo que empiezas a tener más contacto con las producciones, más chambitas, pero seguiste teniendo estas producciones con el Wherever Tomorrow Crew y todo ese rollo. Sí, digo, afortunadamente, este, a este chavo que te decía de Jalapa, pues siempre le gustó mi trabajo. Entonces, el hecho de haber coincidido ya en una producción de los del Wherever Tomorrow, le comentan al que están buscando a alguien de video que esté fijo acá en Ciudad de México. Entonces, gracias a esa oportunidad todavía de Jalapa, me salía una oportunidad en Ciudad de México, ¿no? Entonces me Oh, recomendaban a mí por parte de él para que yo les apoyara. Y hubo varias veces, ¿no? Que me había involucrado, pues, que en ciertos sketches, en ciertos videitos. Y a mí me llenaba mucho porque en su momento en la secundaria yo veía los videos de ellos, ¿no? chingón, güey. Entonces el estar involucrado en esa situación con esas personas, me acuerdo que alguna vez terminé en uno de los cumpleaños del Wherever Güero, Oh, y de repente yo decir, órale, estoy viviendo cosas que yo no creí, o sea, que ni siquiera las tenía planteadas como metas, pero que realmente estaba disfrutando. Y dije, órale, no sabía de, de que el dedicarme a esto me puede traer tantas oportunidades y tantas experiencias como esta. oh, Ahí, mientras empiezo en todo este proceso, también ahí abro un paréntesis, porque en ese tiempo, mientras yo estuve estudiando en la universidad, soy papá. Aquí ok, lo curioso, complicado tal vez, es que soy papá a los 20 años, su mamá tenía 19, órale. y inicia un proceso muy complicado y muy desgastante mentalmente para mí, que lo platicamos hace ratito, ¿no? Cuando tú no estás bien, pues no vas a estar bien para absolutamente nada, y es algo que me pasó. Era un proceso complicado donde ya en un punto yo ya no sabía ni qué hacer con la escuela, si clavarme al cine en el trabajo o ya de plano dedicarme a otra cosa. Empezaron muchas dudas en mí y ya yo no sabía cómo, pues, Pa- qué ¿Para voy a dónde? hacer, ¿no? Claro. Y empieza esta vertiente de, te empiezas a caniquear, pues coloquialmente diciendo, y qué dices, vámonos otra vez a renunciar a la carrera, te metes a chambear de lleno. Sí, justo yo dije, a ver, estoy estudiando lo que quiero, pero a la par también me estoy involucrando en lo que quiero. O sea, yo Simón, dije, de cero no estoy empezando, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si ya tengo un hijo y ya tengo una responsabilidad económica, pues lo ideal es hacerme yo cargo de él, ¿no? Obviamente. Simón, Entonces tomo la decisión de salirme de la escuela y clavarme de lleno a las producciones. Dije, pues a ver qué va saliendo. Que sí, de repente sí había producciones, pero no todas eran pagadas, ¿no? O sea, y yo entendía eso, yo sabía que no me iba a caer a la primera oportunidad, pero yo también era consciente que pues mientras más lo trabajara, más fácil era para que llegara y se diera una situación en la que mi hijo y yo estuviéramos cómodos económicamente, ¿no? claro. Entonces me pongo ahí a buscarle, estoy en diferentes producciones, de repente me llegan oportunidades en otras. Y sí, un camino complicado e inestable, porque es lo que platicábamos, ¿no? Los que se dedican al El freelance. freelance. O sea, en mi caso era muy complicado porque no sabías si iba a haber dinero, cuándo iba a haber dinero y cuánto iba a haber. Entonces, cuando uno está solo, pues está bien, ¿no? Uno ve cómo se las arregla. Pero ya el saber que un niño depende de ti económicamente y en todo aspecto, obviamente pesa, ¿no? Sí, claro. Entonces, fueron varios años complicado en esa situación, donde sí había cosas como las que te comento, estas complicadas, pero había otras que me llenaban mucho, que era cuando llegaba a lugares donde yo creía que no podía estar en algún momento. Alguna vez, justo en la escuela en la que había estado en Ciudad de México, llegó un correo que estaban buscando gente que quisiera, más allá de trabajar, para que crecieran laboralmente, involucrarse en el programa este de Shark Tank. Órale. Entonces, cuando yo lo veo, yo dije, ah, qué padre, pero yo también dije que no. O sea, mandaron un correo a la escuela, cuánta gente no hay ahí, y yo ya estaba en un proceso en ese entonces como muy negativo, hasta conmigo mismo. O sea, yo Simón. siempre procuro ser una persona optimista y una persona que se motiva fácil, Ujú. pero en ese momento las cosas me costaban mucho por la situación que te comento. Entonces yo dije, no, ni para qué aplico, no creo que yo vaya a quedar, dije que no. A los días, unas semanas, me habla un ex compañero de Jalapa Oh, y me dice, oye, estoy trabajando en el programa de Shark Tank y estamos buscando gente, ¿quieres entrar? Y dije, órale.
Dije, pues si me lo están poniendo en el camino 2 veces, yo creo que es por algo, ¿no? No, Simón. Yo dije, va, bueno, entonces entré de una manera más sencilla, digámoslo, no pasé por un filtro. Ujú. Entré gracias a un compañero que había tenido en la universidad. Y estaba curioso, ¿no? Cómo lo que había vivido en Jalapa o las amistades que estaba dejando de alguna manera también me estaban dejando algo laboralmente años después y en otra ciudad. Claro. Entonces entré al programa este de Shark Tank, estuve en un programa que era como la competencia de MasterChef en Televisa que se llama Familias Frente al Fuego. Ok. Empecé a, de alguna manera, ir escalando, ¿no? A lo mejor ya no era con youtubers y no me pagaban, al menos Ujú. acá ya me pagaban, ¿no? Ya había Sí, una claro. remuneración Sí, claro. y por lo que me gustaba hacer. Órale. Entonces, ahí de repente había días no tan chidos, otros más chidos, pero pues siempre, a pesar de estar muy desmotivado, de repente sí agradecía esas situaciones, ¿no? Decir, bueno, al menos ahorita todo está bien y estoy en lugares donde yo no me hubiera imaginado, ¿no? A huevo. ¿Y esto fue antes de tu tercera oportunidad en la tercera universidad o después? ¿O Esto ya fue, estando ahí? esto fue despuesito de la segunda escuela. Ok. Pasa toda esta onda donde pues le quiero jugar al freelance Simón. y la neta pues era complicado, ¿no? Entonces mis papás, como te lo comenté, siempre me han apoyado y ellos mismos me dijeron, ¿qué onda? ¿Sí crees armarla así, nada más como freelance? ¿Qué sigue? Yo también me empecé a cuestionar. Me cuestionaba yo, pues, ¿qué tengo que hacer? A lo mejor ya salirme de esto porque veo que sí es lo que me gusta, pero está siendo un camino largo y mi hijo también está creciendo, ¿no? Implican cada vez más gastos. Entonces, hablando con ellos, eh, sale la oportunidad de entrar a una tercera escuela de cine. Ok. Entonces, yo no estaba tan convencido, la verdad. Y para ver qué sucedía, fui a una de estas pláticas que tienen, ¿no? Previo a inscripciones y todo eso, pues para que tú entiendas cómo va a ser la carrera, los maestros, materias. Yo dije, bueno, pues nada pierdo por ir, ¿no? Entonces voy, no recuerdo bien cómo fue ese momento, pero sí me acuerdo que había un maestro, que se llamaba Marco Julio Linares. Él, como te comentaba hace rato, en su momento en el 96 ganó el Ariel como mejor director. Que para poner un Simón. poquito en contexto, el Ariel es lo equivalente a los premios Oscar, pero aquí Pero en aquí en México. México, Simón. Entonces, yo sabía que era alguien importante, alguien con mucha experiencia. En ese momento yo creo que estaba cerca de los 80 años. Y yo nunca lo había escuchado hasta ese día. Entonces, ahí mismo en el salón éramos varios. Unos iban con sus papás, otros iban solos. Y él estaba hablando, ¿no? De la carrera, que era una carrera nueva en esa universidad, esto y lo otro. Al momento en que se acaba, salgo, no sé por qué me dio por sentarme en una de las banquitas de la escuela. Y se me acerca este maestro. Y empezamos a platicar. Y llega un punto donde me pregunta que cómo me llamo. Y ahí yo le digo de que, no, pues que Felipe. Y me dice, ¿Felipe qué? No, Rodarte. Y se me queda viendo y solo asintiendo con la cabeza. Y yo así como, pues, ¿qué sucede, no? Y solo me dice de que no, Rodarte es un apellido importante. Yo nunca lo había escuchado fuera de mi familia ese apellido, la verdad. Ya hasta después, ¿no? En diferentes actores, en otros momentos. Sí. Pero en ese momento a mí me movió mucho porque yo dije, órale. O sea, el que me soltara esa frase me movió mucho por alguna razón. A huevo. La plática fue encaminada un poquito por toda esta onda de la producción audiovisual y de alguna manera él me hacía ver o entender que yo estaba para grandes cosas, así lo sentía yo, así lo quise interpretar, porque me pareció muy extraño la manera en que se me acercó y que me haya dicho eso. O sea, me hizo realmente cuestionarme el el pensar que a lo mejor él tenía razón. O sea, si es un apellido importante, entonces yo tengo que hacer cosas importantes, ¿no? A huevo. Entonces eso se me quedó mucho y yo creo que eso me devolvió un poquito de lo que había perdido con el paso del tiempo, con estas situaciones complicadas, estos pensamientos negativos, como que yo empezaba a sentir de que a lo mejor Ok, hay algo este es aquí, mi camino. A ajá, hay huevo. algo por aquí. Entonces, eso me animó mucho a inscribirme a la escuela, decirle a mis papás, está bien, sí quiero intentar otra vez la escuela, pues para continuarle, ¿no? Al menos pues tener más experiencia, ir viendo qué sucede. Y sí, otra vez, por segunda ocasión, me sentí de los inteligentes en el salón, porque ya no solo eran 2 años que tenía en la primera escuela, Ok. ya era también una experiencia laboral y técnica, ¿no? En la que yo me había involucrado en diferentes producciones, Wow. en diferentes situaciones, donde yo ya me sentía preparado y decía, bueno, ya Ya. estoy más preparado que la primera vez que llegué cuando no sabía ni qué significaba hacer cine. Claro. Entonces, se dan las clases y todo bien,
Y llega otro punto importante que es el que platicábamos hace ratito también, ¿no? Eh, este maestro de alguna manera como que, entre comillas, me adoptó. Me gustó mucho esa sensación porque sentía que alguien creía en mí. Y no es porque alguien no lo hiciera, ¿no? O sea, mis papás me lo demostraban con su apoyo. Pero Claro. no había alguien que realmente me dijera de que no, sí se puede y vamos a buscar cómo y encontrar el camino. O sea, me asesoró mucho para aprender cómo moverme y relacionarme. Entonces él me recomendó primero el involucrarme como voluntario en la Semana de Cine Mexicano, que era en la Ciudad de México, donde apliqué y pues quedé, ¿no? Realmente nada más querían gente joven que estuviera ahí al pendiente, que tomara de repente una que otra foto, o que apoyara al maestro a conectar la computadora y al proyector para que él diera la Oh, clase de iluminación, ¿no? sí, O sea, a lo mejor era algo tan sencillo como eso, pero pues que también Eran me... esos primeros acercamientos, Sí, sí, ¿no? sí, y también en algo más profesional, porque esas clases ya eran con gente que estaba metida de lleno en la producción audiovisual o en el cine. Entonces yo dije, ah, pues qué chido, ¿no? Porque a la par yo también estoy aprendiendo en estas clases de iluminación, de locaciones, de ver X película y empezar a desmenuzarla, pero ya desde un punto de vista más profesional con gente que realmente sabe de qué se trata todo esto, ¿no? A huevo. Entonces paso esa semana de cine mexicano y después casi que diciéndome como, no, pues lo que sigue, ¿no? Y me dice de que por qué no me inscribo como voluntario en el Festival de Cine de Morelia. O sea, yo la neta ni siquiera sabía que existía eso, o sea, sabía que existía el festival, ¿no? Simón. Pero no sabía que había una oportunidad así. Entonces él me dice de que no, pues puedes intentarlo. Y yo, pues a ver, ¿no? Va. Antes de esto yo le digo, oye, pero los exámenes, ¿cómo va a ser la situación? Me dijo, no, ahí vemos, tú primero inscríbete y a ver qué pasa. Yo, va. Justo ese día llegando a mi casa lo checo y resulta que ese era el último día para inscribirte como voluntario, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues a ver qué pasa. Yo puse que quería estar en el área de foto. Ujú. Entonces, como era el último día, después en la entrevista me hacen saber que ya estaba todo lleno. Me dicen, la neta, ya está todo lleno por todos lados, pero hay una oportunidad en el área de acreditaciones. Entonces, hago esta entrevista y me dicen que para el área de fotografía ya está lleno, que en realidad todos los departamentos ya están llenos, pero que hay oportunidad en el área de acreditaciones. Y digo, sí, está bien, le entro. Yo con tal de involucrarme, ¿no? A huevo. Me acuerdo que también llegué a la escuela muy emocionado para contarle al maestro de que no, pues Sí sí me quedé, que aceptaron. esto y lo otro, de que no, qué bueno, ahí nosotros vemos, ¿va? Me voy para allá, me voy a Morelia, me quedé en casa de una tía lejana, yo no conocía Morelia, o sea, en realidad, como muchas situaciones en mi vida, ¿no? Como de cero, de alguna manera, de Sí. no sé cómo va a ser, pero lo quiero hacer y lo voy a hacer, voy a buscar la manera. Y así me la aventé en Morelia, moviéndome, aprendiendo a moverme ahí en Morelia. Fueron como 2 semanas donde pues obviamente también son experiencias que te nutren mucho, ¿no? Y que te hacen crecer. Y más en este caso porque yo estaba involucrado en cine y es meterte de lleno en la industria cinematográfica. En el área de Claro. acreditaciones, yo creo que fue la mejor área que me pudo tocar porque a mí me tocaba atender a los directores, a los actores y también a prensa, ¿no? Que llegaban para recoger su acreditación. Órale. Entonces ahí me tienes a mí, después de darles todo el kit de bienvenida y todo lo que necesitaban, sacando las portadas de las películas para que me las firmaran, ¿no? Todas esas A huevo. situaciones que yo decía, vaya, no creía que cuando me platicaron esto de métete ahí de voluntario, me fuera a traer todo esto, o sea, el estar en una plática, una masterclass de Alfonso Cuarón, ¿no? O sea, fue cuando presentó la película de Roma. O sea, el ver la película de Roma, en su estreno en el festival, estar en la alfombra roja, el tener foto con todos esos directores. A mí me gustó mucho la película de La La Land. Y Ok. justo ahí estaba el director que iba a presentar una de sus películas, que se llama First Man, me parece. Y ahí aprovechó para que me firmara la película de La La Land, foto con él. O sea, experiencias que me hicieron darme cuenta de que, órale, que me confirmaban que realmente Estabas por pasaban el los años y camino. yo seguía en esto que era lo que me interesaba, ¿no? Y que yo sentía que lo estaba haciendo bien, ¿no? De alguna manera. Simón. A lo mejor no era un tema económico que tú dijeras, ay, wow, te resuelve, pero yo estaba viendo experiencias que realmente estaba disfrutando mucho. A huevo. Entonces, después de eso, no estuve cómodo con cómo se manejaron ciertas cosas en esa escuela. No me validaron las fechas que me desaparecí para irme al festival. Eh, por lo mismo no pude presentar ciertos exámenes por cuestión de faltas. Reprobé materias y se me hizo muy injusto la manera, ¿no? Porque si yo me estaba involucrando en cuestiones de cine, ¿por qué no había esa oportunidad
para mí, ¿no? Claro. Entonces me molestó esa situación. Esto fue de otros maestros, otras personas. Pero a partir de que yo me salgo de esa escuela, pues yo pierdo también contacto, ¿no? Con este Con maestro, mucho. que ya era una persona grande y también no estaba de repente muy al pendiente de las redes sociales y de todo eso, ¿no? Pasan como 1 o 2 años y me hablan para cubrir unos eventos de un amigo que había estado ahí en esa misma escuela. Ujú. Y él me comenta que ese profesor había fallecido. Y yo, pues nunca me enteré, ¿no? Me enteré como 1 o 2 meses después. Realmente yo no supe y sí me caló un poco. Claro, güey. Porque a pesar de que fue poco el tiempo que pudimos compartir, siento que él fue el que me abrió mucho camino de alguna manera. O sea, no con los demás, sino conmigo mismo, de darme cuenta que sí era posible realizar todo lo que yo quería y que era una persona capaz. Que era de repente donde me entraban muchas dudas a mí. A huevo. Fue tu evento, tu efecto mariposa, Sí, el que hayas encontrado esa banquita y que él se haya arrimado y que te haya dicho, tu apellido es muy importante, güey. sí, sí, sí. O sea, Qué eso chingón, me, güey. me dio un levantón cañón. Y también por lo que vino después, ¿no? O sea, porque gracias a esa situación pude involucrarme y aprender que tanto en la Semana de Cine Mexicano como en el Festival de Morelia, que después de ese festival al otro año ya no regresé como voluntario, ya me buscaron y me pagaron por volver a hacer la misma chamba, que dije, qué increíble, Claro. ¿no? Sí, Ahora me güey. están pagando por trabajar y después ver las películas y tomar una foto con los directores y que me firmen todo esto, entonces sí fue un proceso que me ayudó mucho a crecer, o sea, tanto como persona como en lo laboral. Sales de esta universidad por esos temas que dices, regresas a Tampico y empieza otra vez otro proceso. Cuéntame ese Sí, proceso. esto fue antesito de la pandemia, ¿no? Ajá. Ya eran muchos los gastos en Ciudad de México, yo continué como freelance siendo papá también. Entonces ya era un tema complicado y en ese momento mis papás me apoyaban. Entonces mi papá me hace un comentario y me dice, la neta ya nos estamos siendo un poco apretados, ¿no? Porque también la vida en Ciudad de México pues no es barata, ¿no? Y menos con un hijo. Entonces, bueno, nos regresamos, la mamá de mi hijo y yo a Tampico. Y dijimos, bueno, no estamos en la ciudad que queríamos, pero pues podemos volver a empezar, ¿no? O sea, Oh, aquí a lo mejor tenemos una ventaja, así lo veía yo, que mucha gente que suele salir de Tampico, normalmente las ciudades pequeñas, pues se van para no regresar, ¿no? Y dice, bueno, yo tengo que aprovechar eso. Si yo salí y tuve tantas experiencias, tanto conocimiento, pues creo que puedo llegar y lo puedo implementar aquí, ¿no? De alguna manera, buscar cómo. Y si bien Tampico no es una ciudad que sea muy conocida por producciones audiovisuales o lo que gira en torno a, dije, bueno, pues puede ser una oportunidad para iniciar algo aquí, ¿no? sí, Entonces yo claro. la neta llegué muy motivado a Tampico. Justo presenté todos estos exámenes para trabajar en la televisora local de ahí de Tampico y me dicen que sí, que entro, que vaya el primer día de capacitación, voy y al segundo día me mandan un mensaje y me dicen como, oye, ¿sabes qué? No vengas, espérate poquito porque esto del COVID-19 está medio raro, no sabemos qué va a pasar, en una semana pues nos ponemos otra vez de acuerdo y ya regresas, ¿no? O sea, ese mensaje pues jamás llegó. Digo, ya sabemos qué pasó con la pandemia, ¿no? Lo que Una semana parecía se convirtió unos en un cuantos año, días ¿no? se convirtió en muchísimo tiempo y ahí quedó el trabajo. Entonces fue el sentir otra vez otro golpe de realidad, ¿no? Como, o sea, Claro. ¿qué sucede? ¿Por qué no se me dan las cosas? A pesar de esta experiencia que yo decía que existía, pues ya sabemos, ¿no? En la pandemia era muy complicado el siquiera hacer algo. Entonces, a todo esto se le suma la situación, los momentos. La mamá de mi hijo y yo no terminamos, eh, más bien, estábamos bien, pero la situación nos empezó a afectar a cada quien por su lado, ¿no? Y de diferentes maneras. Y eso terminó en que tomáramos la decisión de separarnos. Entonces, la verdad es que ese lapso, ese proceso de la pandemia, lo considero como uno de los más difíciles en mi vida, porque no solo era el no poder hacer lo que quería, o sea, ya era, ni siquiera tenía trabajo, no tenía dinero, era regresar a casa de mis papás, era de alguna manera perder a lo que era mi familia, ¿no? O sea, terminaba una relación y aparte de eso, mi hijo ya no vivía conmigo. Entonces, para ese entonces mi hijo tenía 4 años. Entonces, el estar todos los días desde que nació, para de repente ya no verlo yo todos los días, o sea, me caló mucho el conjunto de todas estas situaciones, ¿no? Entonces ahí yo considero que sí fue de los momentos donde toqué fondo, donde ya no sabía yo ni para dónde, no me sentía con ganas, no podía tampoco hacer mucho por la misma pandemia, o sea, me sentía atado en esa situación. Entonces, con el paso del tiempo,
de unos 2, 3 meses, pues sale una oportunidad. No fue en la televisora, pero me hablan de un canal de radio. Yo tenía mis dudas, pero dije, bueno, pues es pandemia, no hay mucho que hacer, mucha gente está perdiendo trabajo y afortunadamente a mí me están dando la oportunidad de tener uno, ¿no? Entonces entro a trabajar a la radio y no, la verdad es que no, No era lo tuyo. no me gustaba, no me hallaba. O sea, por lo mismo de pandemia estaba yo solo en la estación. Era completamente solo, a veces jornadas de 12 horas, donde no me dejaban sacar el celular, me estaban viendo por una cámara en todo momento. Shit. Y literal solo era estar escuchando la radio, de estar subiendo y moviendo las palanquitas, ¿no? Me dijiste igual que ya tienes experiencia en eso, o sea, ya sabrás a lo que me refiero. Te quieres arrancar los Sí, 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 pelos. es complicado y el tiempo se va lentísimo, entonces cada 15 minutos tiene que mover una perilla. 2 minutos la volví a regresar y esperaba otros 15 minutos. Y así por 12 horas, pues yo creo que, Uno se digo, vuelve loco, ¿no? sí, es complicado, ¿no? Y más si no puedes hacer nada para distraerte. Entonces la verdad es que la pasé muy mal. O sea, aguantaba porque era un ingreso, uno pequeño, pero al final era un ingreso, ¿no? Y sabiendo yo pues, que tiene un hijo, decía, pues bueno, es lo que hay y toca. En ese proceso también me cuestioné mucho como, ¿Qué es lo que ¿y si quieres? ya le busco por otro lado? No es que tuviera algo seguro por otro lado, ¿no? O sea, pero mi papá en su momento había trabajado en la CFE y me decía, pues si quieres, aquí vemos cómo lo hacemos y te podemos meter a ver en algo, a ver qué haces, ¿no? Y yo le decía, no, es que por más que yo quisiera, no me da. O sea, todas las veces que yo iba a ver a mi papá en trabajo, siempre lo veía sentado, ¿no? Y en la computadora yo decía, es que yo no me la quiero pasar así, yo no quiero estar encerrado ni sentado, o sea, yo quiero moverme y hacer algo, ¿no? O sea, yo quiero más. Pero en ese momento sí eran estas dudas, ¿no? Que me las pensaba y decía, y si es lo mejor para mi hijo, para mí, para ya tener una tranquilidad, una estabilidad. Y fue complicado, pero justo en ese lapso me habla un compañero en su momento de Jalapa, ¿no? De cuando entré la primera vez a la escuela de cine y no sé cómo consiguió mi número de celular. Él no había visto nada de mi trabajo hasta ese entonces y me pregunta que si quiero entrarle a una campaña política como fotógrafo. Y yo, pues poquito quería para salirme de ahí. Me dijo que la Necesitabas un chamba era por seis empujoncito. meses. Yo dije, no, pues lo que sea, yo ya me quiero ir de aquí. Entonces presentó la renuncia y estas personas de la radio incluso hablaron con mi mamá y le dijeron como de que cuánta gente no quisiera tener el trabajo que yo quiero, que por favor lo piense, que es una buena oportunidad, que esto y lo otro. Y mi mamá me lo dijo y yo le dije, "O a lo mejor sí, ¿no? Pero no es un trabajo para mí, a mí no me gusta, no es lo que yo quiero. Y si tengo la oportunidad de hacer, aunque sea por 6 meses, lo que me llena, pues prefiero que sean solo 6 meses y después ver qué hago, a quedarme aquí toda la vida". Le dije, no quiero. Siento que si me quedo aquí, me voy a estancar. O sea, porque no voy a avanzar más, me voy a quedar siempre en el mismo lugar, con las mismas personas y no voy a crecer. Entonces mis papás una vez más lo entendieron, una vez más me apoyaron y me fui a una campaña política hasta Chihuahua. Fue muy divertida porque la idea era que fueran 6 meses, se convirtieron en 3 porque salió otra oportunidad de campaña política pero más cerca de Tampico. Entonces dije, bueno, creo que también esto me puede ayudar, ahorro gastos, me ahorro lo de las comidas en mi casa y me regresé a Tampico. A partir de ahí fue la primera vez en mi vida que todo el año tuve trabajo como freelance. O sea, mes tras mes había trabajo de algo, pero todo relacionado con la cámara. A huevo. O sea, me sorprendió mucho porque se estaba dando lo que nunca, ¿no? En su momento. O sea, tanto Simón. que le había batallado y de repente trabajo tras trabajo tras trabajo y de lo que fuera. Te platicaba hace rato que se dio la oportunidad como fotógrafo de De rap. Rappi y de Didi. O sea, estaba involucrado tenía que ir restaurante por restaurante para tomar fotos. Y a la hora en que se tomaban esas fotos, pues hacía mucha comida. Y los restaurantes me regalaban comida, ¿no? A Entonces, aparte huevo. de trabajar y de hacer lo que me gustaba, A podía huevo. invitar a mi papá a comer porque él es el que me acompañaba, el que me ayudaba con las luces. Y los dos nos íbamos de restaurante en restaurante en No Tampico mames, qué comiendo y chingón, probando güey. y disfrutando, ¿no? Me llenaba a mí también el poder de alguna manera regresarle algo a mi papá. O sea, Se me puso la piel chinita, güey. a lo mejor era solo comida, ¿no? Pero A el poder huevo. decir, yo estoy pudiendo hacer algo por mis papás cuando ellos toda la vida hicieron algo por mí, o sea, también es algo que todavía lo siento, ¿sabes? O sea, A igual huevo. aquí en la piel y me mueve, porque ellos siempre han estado ahí para mí. O sea, y era la primera vez que yo sentía que les podía regresar algo de alguna manera. Qué vergas, Sí, güey. mano. La neta, esas experiencias, güey, que dices, yo compartí este momento con mi papá, güey.
Shit, sí, sí es algo que te pone la piel chinita. Empiezas todo este proceso de freelanceo, pero ¿cómo es tu primer contacto con un equipo de fútbol? Ya entrando un poquito más acá Sí, sí, en sí. materia. Pues mira, en el tiempo que estuve como freelance en Ciudad de México, Oh, salió la oportunidad de estar en una agencia de fotografía cubriendo partidos de fútbol, tanto varonil como femenil. Obviamente, pues no me pagaban, ¿no? Yo ponía mi equipo, yo ponía el pasaje, yo ponía todo. Y era el puro placer de decir, yo estuve ahí y mis fotos salieron en esa página que nadie conocía, ¿no? amor al Entonces, arte. sí, 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 meramente amor al arte. Entonces, con el paso del tiempo, yo me quedé en ese grupo de fotógrafos, ¿no? En su momento también cubrí en Tampico al equipo de la Jaiba Brava por medio de la misma agencia. Entonces, un día mandan en ese grupo que hay una vacante como realizador audiovisual en el equipo del Puebla. Curiosamente, lo mandan a ese grupo, pero en ese grupo todos se dedicaban a la fotografía, o sea, incluido yo. No había Simón. hecho hasta la fecha, en ese momento, algo de video. Yo me había involucrado en sí en varias cosas, pero siempre en cuestión de foto. Sí, había aprendido algo de video, ¿no? En su momento en la escuela, pero es algo que, en lo que no tenía práctica. Ni eso ni en los programas de edición. Aún así, yo dije, pues Va. esto es lo que quiero, ¿no? A huevo. Porque antes de todo esto, desde que yo estaba en Jalapa, me acuerdo mucho cómo fue, que yo estaba jugando un videojuego de fútbol y dentro de las mismas animaciones hay fotógrafos en la cancha. A huevo, sí. Entonces, hasta ahí a mí me cayó el 20 de que, ¿cómo? O sea, ¿puedo involucrar la cámara con el fútbol? O sea, yo no me había dado cuenta de eso, a pesar de ver los partidos y cómo estás viendo los partidos por medio de una cámara, ¿no? O sea, A huevo. a mí no me había entrado en la cabeza hasta ese momento. Y yo dije, órale, pues qué chido, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el fútbol y yo me quiero involucrar en el fútbol. Entonces, en todo este tiempo, hasta la pandemia, es algo que yo había querido, pero nunca había sabido cómo. A huevo. Fíjate, cuando yo me enteré que iba a ser papá, también fue mucho la presión de decir, ¿y cómo le voy a hacer, no? Yo tenía 20 años. Y, y gente que actualmente me conoce no me dejará mentir. En su momento yo le mandé mensaje a muchas personas involucradas ya en ese medio, donde yo les preguntaba, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer para entrar? ¿Puedo entrar a tu agencia? Le mandé mensajes a Imago 7, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí. como, ¿por qué me iban a hacer caso a mí cuando ni experiencia yo tenía? Tomando en cuenta la agencia que es, ¿no? Hoy en día. O sea, le mandé mensaje a otro chavo que trabajaba en los Pumas. Él me contestó, pero obviamente él me dijo de que no, pues yo estoy haciendo mis prácticas, yo entré así. Y dice, bueno. Siempre estuvo ahí el interés, siempre busqué cómo, pero no nos había dado. Ok. Entonces llegamos a este punto donde mandan que están buscando gente. Yo mando pues mis datos, mi currículum, todo. Y pues nada, sí se pasaron 6 meses, nadie me dijo nada. Y dije, bueno, Shit. en ese lapso pues yo seguía, ¿no? Chambeando en lo mío y más motivado que en los años pasados. A huevo. Pasa el tiempo y me vuelven a avisar que hay una vacante, pero esta vez quien me avisa es el mismo equipo del Puebla. O sea, A me huevo. mandaron un correo diciendo que estaban teniendo una vacante de realizador, que si me interesaba entrar en el proceso. Yo le digo de que no, pues claro que me interesa. Más en una, dos entrevistas, pasan los días y de que, pues no, la verdad, pues quedó otro chico, pues igual muchas gracias, pues aquí te tenemos por cualquier cosa si se ofrece. Yo de que no, pues gracias. Sí, sí me dio un bajoncito, porque yo dije, no, o sea, esta vez ya hablé con ellos, ya me conocen y no se dio. Y dije que no, yo creo Ni que modo. ya fue, ¿no? A huevo. Pero yo mismo intentaba darme ánimos de decir, no, sí, sí se puede. O sea, la misma vida ya me estaba mostrando de alguna manera lo El que había camino. logrado y de lo que era capaz, ¿no? A O sea, si huevo. ya había logrado tantas cosas, pues fácilmente, entre comillas, podía lograr una más, ¿no? Sí, claro. Subir otro escaloncito, Sí, sí, pues. sí. Y pasan como 4 meses. Yo tengo una hermana que vive en España. Y mi familia y yo fuimos a hacer un viaje allá, ¿no? Para pasar Navidad, Año Nuevo. Y en ese tiempo me entero, no sé cómo me enteré, que el chavo que acaba de llegar a Puebla, pues había ido a la selección. Entonces que había otra vez una vacante. Yo, pues quería ese trabajo, ¿no? O sea, ya tenía ese acercamiento. Para esa entrevista pasada, yo ya seguía a quien era el community manager en ese momento. Entonces yo dije, no, tengo que hacer algo. O sea, ¿cómo? No sé, pero tengo que llamar la atención de alguna manera para que me volteen a ver. O sea, Una ándale, piedra. una pedrada para que volteen, ¿no? A huevo. Y entonces se me ocurrió, bueno, si ya lo sigo en Instagram, ¿cómo me puedo hacer notar? Lo dejo de seguir en Instagram, lo vuelvo a seguir en Instagram y le empiezo a dar likes a sus fotos, ¿no? Yo dije, de alguna manera se tiene que acordar de mí.
pasan las horas y de repente me contesta este chavo. Pero me contesta con una captura de pantalla de todos mis likes en Me sus estás publicaciones. stalkeando, bro. Sí, casi de te voy a bloquear, o sea, de acosador, no sé. Y yo dije, no, pues a ver qué dice, porque solo mandó la foto. Obviamente cuando yo lo veo me dio mucha pena. Simón. Pero yo también decía, pues es que Ni pues, modo. como la hacía, tenía que darme a notar de alguna manera. Y me dice junto con la imagen, o sea, cuando te enteras que hay una vacante en el equipo del Puebla. A huevo. Y yo pues no se lo negué, solo le puse como jajaja. Le dije, pues tenía que hacerme notar de alguna manera. Y ya de repente me suelta de que no, pues está esta vacante, pagamos tanto, ¿te interesa? Y yo no, pues claro que sí, claro que me interesa, ¿no? Es lo que he estado buscando, güey, por lo que había estado Tú también estando en moviéndome, ¿no? España. Sí, yo estaba en España en ese momento. Yo me iba a quedar a partir de ese momento un mes más porque estaba en un curso de guión aprovechando que había ido a visitar a mi hermana. Y me dice, bueno, ahorita, ¿dónde estás? ¿En Ciudad de México? Y yo, no, estoy en España. Y me dice, ¿y entonces? Le digo, no, pero pues tú dime y cuando tú me digas, yo estoy ahí. Y me dice de que, bueno, ¿qué te parece este lunes? Y yo le digo, va, me parece que era jueves ese día. Yo primero solté el va antes de ver cómo le podía hacer para regresar, ¿no? A él yo le aseguré que ahí yo iba a estar el lunes. Me voy nadando, chingue su madre. Como sea, pero yo llego. Y le hablé a mis papás, les dije que no, pues pasó esto. Antes de darles la noticia les agradecí, porque yo dije, yo siento que este es el paso que me hacía falta para volverme cada vez más independiente y que ustedes no tengan que cargar con cosas que me corresponden a mí, ¿no? Como era el caso de repente del tema económico con mi hijo. Entonces primero les agradecí, después les dije, no, pues salió esta oportunidad. Pues igual muchas gracias por todo el apoyo y ahora a partir de ahorita, de este momento, lo único que necesito es pues, continuar con el apoyo, ¿no? No me hablen de dinero, no me hablen de nada. O sea, yo no les voy a hablar de eso porque eso no es lo que necesito nada más su apoyo y yo me voy a encargar de todo lo demás. Ok. Y ya, pues me dijeron, no, pues checa, ¿no? A ver cómo regreso y ya ahí yo marcando y que si el vuelo, que si lo puedo adelantar, que si tanto extra por mover las cosas, el pasaje. Ya el punto es que se da. Llego a Ciudad de México, un domingo llego a Puebla y el lunes ya me tenían que presentar que curiosamente pues ya había un partido, ¿no? Era Puebla contra el equipo de Juárez. Y yo dije, como te comentaba hace rato, ¿no? Como el primer día de clases, pues no voy a hacer nada. O sea, llego y lo primero que me dicen de que aquí está la cámara, aquí está el tripié, te vas a subir acá, vas a hacer esto y tal. Y yo así como, pues qué onda, ¿no? Porque como te decía, yo había hecho foto, no había hecho video. O sea, no sabía ni cómo picarle a esa cámara. No sabía si quiere editar un video. O sea, tenía las nociones de lo que me acordaba en su momento. Oh. Pero no es algo que yo hubiera trabajado. Entonces, pues tocó quedarme en un hotel llegando a Puebla. Y con el paso del tiempo ir resolviendo, ir buscando dónde vivir, el adaptándome a una nueva ciudad, a nuevas personas, a un nuevo trabajo. Por fin, creo yo era la primera vez un trabajo realmente estable, ¿no? Entonces, se fue dando todo en Puebla, pero sí un punto donde, entre situaciones personales, ¿no? Gente con la que me involucraba, me relacionaba, llegó un punto donde sentí que no había estabilidad alguna en mi vida en todo aspecto. O sea, ni en tema económico, ni en la relación con mi hijo. Era complicada la distancia porque él estaba ahí como a 13 horas de donde yo vivía. Eh, las relaciones de la gente a mi alrededor, o sea, de repente todo se volvió muy complicado, pero se hizo complicado por mí mismo, o sea, nunca, esto lo vi después, ¿no? Con el tiempo, o sea, nunca fue la situación, nunca fueron las personas, siempre fui yo. Otra vez este trip de sentirte culpable, todo este pedo. Sí, o sea, de repente me absorbían tantas situaciones que a lo mejor en ese momento se podían solucionar más fácil, que eso me quitaba tanto tiempo y yo empezaba a separarme, o sea, si ya de por sí físicamente con mi hijo, o sea, también en el poco tiempo que teníamos también me empezaba a alejar de eso y no porque quisiera, ¿no? O sea, en ese momento yo no lo veía tan fácil como lo veo hoy, pero sí me costó mucho porque de repente sentí que todo se estaba derrumbando a mi alrededor, o sea, que todo el esfuerzo que había hecho por todo lo que había peleado, lo tenía y lo estaba dejando ir de alguna manera. Con esto a la par de esta situación complicada, se da una oportunidad para llegar a los Pumas. Entonces, cuando me hablan de esta oportunidad, yo dije, bueno, creo que es una buena oportunidad pasar del Puebla a los Pumas, ¿no? Al final también es un equipo más mediático que el Puebla. O sea, de repente, deportivamente en los resultados también es más fácil toda esta cuestión, ¿no? Trabajar en ese ambiente. Y no me lo pensé. Dije, yo quiero llegar a los Pumas. Es una muy buena oportunidad. Oh. Y me sirvió también, me dio confianza para poder decir,
aquí en Puebla dejo todo lo que me estaba haciendo mal, vamos a empezar de cero otra vez, en Ciudad de México, y en Ciudad de México, ¿no? Que ya vivían ahí unos primos. Dije, voy a llegar a vivir con ellos. Lo platicaba hace rato, ¿no? Siempre hemos sido muy unidos y desde pequeños hemos estado juntos. Dije, voy a llegar con ellos, me voy a distraer, lo voy a pasar bien, voy a llegar al equipo al que quería llegar, me voy a divertir y así lo vi. Y la verdad es que el proceso en Pumas fue increíble porque me ayudó mucho a crecer a mí. O sea, ya no solo laboralmente, como persona me ayudó muchísimo. O sea, me hizo ver cosas que antes no veía, me hizo más maduro, me hizo entender cosas de mejor manera y también ya llegaba más preparado, ¿no? O sea, ya había estado en el Puebla 1 año y 3 meses, ya tenía experiencia en el fútbol, era poquito, pero ya sobre todo trabajé en esto. grabando. Sí, o sea, ya sabía grabar, ya sabía editar. Entonces, cuando llegó a Pumas, resulta que este chavo, el que era jefe de video, me estuvo entrevistando por un par de meses antes de llegar. Y en un lapso él estuvo, o sea, así clavado con que fuera yo el que llegara a Pumas. Resulta que este chavo es al que en su momento yo le escribí cuando recién yo acababa de ser papá, ¿no? Que yo le pregunté, oye, ¿cómo puedo llegar a Pumas? Y él me dijo, yo estoy haciendo mis prácticas. No, o sea, desde entonces nos conocíamos, habíamos platicado, pero nunca habíamos ni convivido ni coincidido. Entonces, obviamente yo sabía quién era él. A él le hablaron de mí, un amigo del pueblo le habló de mí y dijo de que, a ver su trabajo, le gustó mi trabajo, le gustó lo que hacía, y dijo, no, él. Entonces, a partir de que llegó a Pumas, se crea una relación muy bonita con él de amistad, o sea, hasta la fecha. Es cada que yo voy a Ciudad de México, cada que él viene a Guadalajara, es de que de ley nos tenemos que ver. Y no, hasta eso, fíjate, no platicamos mucho todos los días, pero estamos al pendiente del otro y siempre me gusta mucho porque es de esas amistades donde puedes hablar absolutamente de todo y siempre sientes que te motiva o te nutre algo, ¿sabes? Entonces, por lo que me he dicho, es mutuo, la admiración entre los dos, del trabajo de los dos. Entonces, ese tiempo en Pumas fue increíble por la gente que me rodeaba, por mi familia, por los amigos que hacían trabajo, por el equipo donde estaba. O sea, realmente me sentí muy feliz y eso me ayudó a mí a crecer todavía más como persona y laboralmente. Güey. Y estás aquí en Pumas y entiendo que esta transición de el brinco pues de Pumas a Chivas, ¿cómo fue, güey? O sea, de que Simón, Pumas ya es un equipo reconocido, pues Puebla también, pues, pero Pumas y Chivas, que es uno de los que le invierten un poquito más a todo este tema del audiovisual. ¿Cómo fue esa transición? Mira, fíjate, sucede de una manera muy curiosa, porque como te digo, yo estaba en Pumas, yo estaba muy cómodo y me sentía muy feliz conmigo mismo. O sea, sentía que las cosas poco a poco iban cambiando para bien. No tenía todo resuelto al 100, para ser sincero, pero yo consideraba ya un gran avance y era más consciente de muchas cosas y entendí, estando en Puebla y llegando a Pumas, que lo primero tenía que ser yo para estar completamente bien, no solo conmigo, sino con mi alrededor. Y yo buscaba eso, una estabilidad en todo aspecto. Entonces, estando en Pumas, me llega un mensaje por Instagram del community manager de las Chivas, ¿no? Pero de una manera muy random porque nos ubicábamos, nos habíamos saludado una vez en un partido, pero de que, ¿qué onda, Felipe? ¿Qué onda? Y ya, era todo lo que habíamos convivido. Y me escribe y me dice de que, pues, ¿qué onda, no? ¿Quieres llegar a las Chivas? Y yo así de, ¿qué onda tú, no? Así como, ¿es broma? Pero no es broma, ¿o qué? Y le solté así, le dije, ¿estás bromeando, no? ¿O de qué se trata? Y me dijo, no, te pregunto bien. Me dijo, porque hay una vacante, si te interesa, pues aquí está. Y yo así, caray, ¿no? O sea, me movió porque en ese punto yo no estaba pensando en cambiar de equipo. Yo estaba concentrado en tener una estabilidad. Entonces en Pumas yo llevaba 8 meses. Yo dije, pues me acabo de cambiar, apenas llevo un torneo, se acaba de terminar el torneo. Y sí me hizo cuestionarme como, sí, no, no estaba seguro. La neta es que pasaron como 5 o 6 días y yo ignoré el mensaje. O sea, yo no quería ver porque yo decía, no quiero sobrepensar las cosas, yo estoy concentrado en el presente, en lo mío, creo que lo estoy haciendo bien y lo estoy disfrutando, entonces, ¿por qué me movería, no? Sí, bueno. Pero cuando lo platico con el que era mi jefe de video en Pumas, Alex se llama, lo primero que me dijo fue vete. Y no es mal plan, pero él sabía que era una gran oportunidad para mí, o sea, para crecer en todo aspecto. Y él me lo dijo, o sea, y a él yo teniéndolo como referente en el área audiovisual, en el deporte, y él ya experimentado, estando en selección nacional, habiendo ido al Mundial de Qatar en 2022 en el área de video,
el que me lo dijera, pues era por algo, ¿no? Algo sabía, O sea, esto gente mismo, ¿no? De que te conocía. digo que la Chivas le invierte un Sí, poquito sí, más sí. en A todo lo este mejor yo estaba un rollo. poquito más cerrado de eso porque decía, no, mi presente está aquí, ¿por qué voy a estar viendo otros equipos, no? Entonces él me dice eso, lo platico con mis papás me dicen, vete. O sea, yo en el momento yo ni siquiera había abierto El la link. propuesta y todo Ah, eso, el link, huevo. ¿no? Lo que implicaba, o sea, yo estaba muy negado. Y eso me motivó y me movió, o sea, me animé a abrir la vacante y dije, no, es una buena oportunidad, ¿no? Hablo con el CM, le pregunto, a ver, cuéntame más. Me empieza a hablar de la alianza que tienen con el Festival de Cine de Guadalajara, que como ya lo platicamos, ¿no? Pues es algo que me gusta el cine. Eh, Me habla de los contenidos que tienen, que había como ciertos, Todos como estos documentales proyectos. A también, huevo. de cada jugador, que a mí siempre me ha gustado mucho el cine documental. Eh, Estaba más cerca de mi hijo estando en Guadalajara. O sea, todavía a 8 horas, pero ya era una distancia más Menor. cercana, al contrario de 10 de 13 horas, ¿no? Viene el mundial. Entonces yo empiezo a pensar un poquito, ¿no? ¿No? A ver, cómo se pueden dar las cosas y me topo con que no había ninguna contra en mi pensamiento, ¿no? Digo, Sí. ¿por qué si todo va a estar mejor allá? ¿Por qué me Me estoy tardando aferro. tanto, no? Ajá. Por qué estaba tan negado? En ese momento yo rentaba con mis primos un departamento y les digo, oigan, pues pasó esto, nos acabamos de mudar, literal llevamos un mes o menos de un mes. Este, pasó esto, está esta oportunidad y la neta me quiero ir porque pues, Una es buena una gran oportunidad. oportunidad, ¿no? Y, o sea, jamás ellos tampoco me pusieron un pero, o sea, al contrario, también fueron más de estas palabras de no, vete, ¿qué estás Sí. haciendo? De vete, aprovecha, A huevo. ve por esa oportunidad, o sea, y el hecho de que toda la gente a mi alrededor me dijera eso también me hizo sentir muy confiado y motivado, ¿no? De decir, de que sí, sí estoy para más, ¿no? O sea, Sí, todavía hay más claro. después de esto de lo que yo creía. Ellos veían lo que tú Sí, no lo que de querías repente yo ver. pasaba por alto, ¿no? A huevo. Ellos veían una oportunidad de crecer y yo como muy clavado decía, no, no, no. Y la neta es que sus palabras me ayudaron a decir sí. Simón. Y entonces, pues ya sucede la entrevista, que curiosamente sucede en un partido entre Chivas y Pumas, Sí. porque esa vez se enfrentaban aquí en el Estadio Akron y ese mismo día, estando afuera del estadio, me marcan de recursos humanos de Chivas, que si estoy para la entrevista, que esto y lo otro, y yo les dije, pues va. Tomo la entrevista en el hotel en el que me estaba hospedando con el equipo de los Pumas, hablo con el que es el jefe de video en el área de Chivas, platicamos un rato y después fue como, bueno, pues a ver si nos vemos al rato en el partido, ¿ah? No nos vimos en ese partido, pero pasan los días y me dicen de que no, pues tú quedaste, pues ¿cuándo llegas, no? Y dije, no, pues nada más aguántame que se acabe el torneo, sí me gustaría terminar por cerrar este ciclo, ¿no? De decir, ya Ah, cumplí con mi parte, no quiero dejar la chamba tirada y lo que sigue. De que, bueno, pues va. Se acaba el torneo con Pumas, este, y obviamente para el último partido yo ya sabía que sí que ya se era. acababa Ajá. todo, ¿no? Entonces procuré disfrutarlo, pues obviamente el partido se perdió, pero me sentí bien, sentí bonito el que al menos había tenido la oportunidad de estar en el equipo al que había buscado llegar. Me la había pasado muy bien, lo había disfrutado, estaba muy contento, pero dije, bueno, pues yo sé que esto no es algo eterno. Yo sabía que en algún punto iba a llegar, no sabía que tan pronto, pero dije, bueno, pero es Ah, parte de, ¿no? Al final uno siempre quiere mejorar, uno siempre quiere ser y estar mejor en todo aspecto. Y dije, y si esta oportunidad me lo va a dar, pues adelante. Llego a Guadalajara y me topo con cosas muy agradables en todo aspecto. O sea, yo había venido aquí a Guadalajara solo a los partidos, o sea, pero el Simón. venir era del hotel al estadio y del estadio al aeropuerto y vámonos, y yo no conocía nada. Entonces llegué sin conocer y me topo con una ciudad muy bonita, me topo con gente muy agradable, con la misma gente del trabajo, ¿no? O sea, cuando yo llegué, para serte sincero, llegué muy confiado, porque dije, tengo experiencia en el Puebla, tengo experiencia en Pumas, en todo lo que he hecho. Y la primera vez que vi un contenido de los que ellos hacían, dije, vaya, dije, 180 qué grados el equivocado giro. estaba. Dije, yo voy empezando a comparación de lo que hay aquí. O sea, realmente me sorprendió mucho la capacidad, la producción, la intención que tenían, el solo hecho de tener una plataforma dedicada exclusivamente a este tipo de contenidos. Dije, esto es más grande de lo que yo pensaba, ¿no? Ah, Sí huevo. sabía que era grande, pero no sabía de qué tamaño. O sea, la infraestructura, el estadio, la manera en que manejan las cosas. O sea, fue algo muy diferente. Porque Puebla y Pumas, entre comillas, pueden ser equipos pues, más humildes, ¿no? De alguna Sí. manera. O sea, A huevo. a lo mejor las instalaciones
no No, son tan actuales, X cosa, ¿no? Entonces llegar a Chivas sí fue un golpe de de realidad. dónde estoy. O sea, ni yo me la creía, me costó mucho. O sea, en diciembre apenas voy a cumplir 2 años aquí en Chivas. Todo el primer año fue literal, me despertaba y lo primero que hacía era recordarme lo afortunado que era. Porque en su momento, o sea, lo que ya había platicado no me había costado mucho, el tema económico, la situación. En su momento en Ciudad de México, cuando me cambié con mis primos, pues yo no tenía cama, no me alcanzaba para comprar una cama. Dormía en el suelo con varias cobijas, obviamente. Y recuerdo una vez en Ciudad de México, que estaba acostado como viendo el techo, me dolía la espalda, llevaba varios días ahí, y sí pues me solté a llorar porque dije, pues de qué se trata, ¿no? Sí estoy donde querían Pumas, pero mm, siento que no estoy avanzando de alguna manera, a lo mejor en el tema económico, ¿no? Porque obviamente había más prioridades, como lo son mi hijo. Entonces recuerdo que una noche en Ciudad de México, viendo el techo, dije, de que a ver, sí está gacho, pero hay que entender que es un proceso. O sea, y en todos los procesos, pues es de menos a más siempre, ¿no? Yo dije, no, calma, 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 las cosas van a cambiar. Y sin buscarlo, porque es lo que te platico, llega la llamada de Chivas, digo que sí, y todo ese año en Chivas, el primero, fue de, wow, o sea, ya deja tú el equipo, deja tú todo, o sea, literal era despertar y decir, pues dormí, desperté en una cama, ¿no? O sea, decir, desperté en una cama, desperté y tengo comida, porque de repente obviamente eran, en el tema económico, pues te pegan en todos los aspectos, ¿no? Entonces ahora despertar y decir, no me hace falta nada, mi hijo está bien, estoy más cerca de él, estoy en un grandísimo equipo en todo aspecto, este, y lo tengo todo, o sea, para mí era suficiente, obviamente, ¿no? El decir, si hay comida, sé dónde dormir y mi hijo está bien, o sea, lo tengo absolutamente todo. Y así fue todo el año, me costó mucho asimilar realmente el dónde estaba parado, porque yo sentía que la había sufrido mucho en varios puntos de mi vida y no me la terminaba de creer. O sea, y Wow. hoy, a la fecha, voy a cumplir 2 años y todavía me extraña el sentir que todo está bien, ¿sabes? Como Sí, que man. me No, quedé nada tan, malo. ajá, como tan ciscado de que siempre había un tema Wow. en cualquier aspecto, que algo había mal, que algo no tenía resuelto, que llegando aquí todo eso se fue, o sea, y no solo por el tema económico, ¿no? Sino por también por el cómo yo había trabajado con mi psicólogo en su momento, que hasta que llegué a Guadalajara, ella lo percibió de tal manera que en una de las sesiones me dijo de que, pues qué bueno que todo bien porque esta ya es la última sesión. Y yo así de, no, espérate, ¿por qué? De que no, yo quiero seguir platicando. O sea, pero ella me lo dijo, o sea, me dijo, es que ya tienes las herramientas suficientes como para Para valerte por darte ti mismo. O cuenta. sea, tú ya no necesitas de esto, tú ya lo demostraste, mira dónde estás, a ella también le gusta mucho el fútbol. A huevo. Entonces de repente lo llevamos por ahí y me hablaba, o sea, mira el equipo donde estás, lo que has conseguido, no te hace falta nada. O sea, me dijo, en realidad ya ni siquiera estamos, ni siquiera hay un problema, o sea, solo estamos platicando. Wow. Y yo como que no había caído en cuenta de eso, ¿no? Entonces, incluso me dan de alta de terapia y dije, órale, ¿no? ¿En qué momento? Y me hizo recordar la pandemia cuando yo considero que fue el punto más bajo de mi vida, donde yo todo lo veía tan complicado, donde lo veía imposible, donde sentía que no iba a pasar ni cambiar nada, donde me sentía mal conmigo mismo, no me sentía a gusto, o sea, donde todo estaba mal. Y dije, ¿en qué momento se pasaron 4 años, ya 5, de esa situación y de ver para atrás y decir, órale, ¿no? O sea, todo lo que he pasado, lo que he logrado y darme cuenta de que cuando te propones las cosas se puede. Y no es nada más por decirlo, ¿no? O sea, hace ratito lo platicamos. En algún momento a mí me dijeron como, eres una persona que sigue sus pasiones. Y yo creo que el seguir mis pasiones es lo que me ha traído aquí el día de hoy. O sea, el haber conseguido todo esto es porque me aferré tanto a lo que me gustaba hacer que no me dio oportunidad de soltar eso. Entonces Oh, me aferré tanto que aquí estoy el día de hoy. es como de que, Sí, verga. Y volteas sí, para ¿y dónde atrás, estoy? ves todo tu camino trazado y es como de a huevo, lo logré. Lo logré. O sea, y es hasta la fecha. O sea, ayer, neta, ayer me hice de cenar, me senté en la mesa. Yo no soy muy creyente de la religión, ¿no? Y sí creo que hay que tener fe en lo que quieras creer tú, pero sí hay que tener fe para sentir que hay algo, ¿no? En situaciones difíciles y poder agarrarte de eso y salir. Pero ayer me senté a cenar y no sé, de repente volteé y Viste todo mi departamento, materializado. ajá, vivo en un lugar muy a gusto, muy bonito. Vi la cena que tenía, mi refri, pues acabo de hacer el súper, entonces estaba ahí, entonces dije, mi hijo acababa de hablar con él por teléfono.
Y dije, pues lo tengo todo, o sea, realmente lo tengo todo. Y últimamente he procurado practicar todavía más la gratitud. O sea, porque siento que cuando tú tienes la gratitud, eres más consciente de lo que sucede a tu alrededor. Y eso te hace ver los ojos, te hace ver la vida con otros ojos, ¿no? De decir de Wow. que puedes a lo mejor hacer estas comparaciones, de decir, en su momento no tuve esto, hoy que lo tengo, lo quiero aprovechar y lo quiero disfrutar. O sea, y ayer sentí bonito en esas pláticas conmigo mismo, ¿no? Volver a caer en cuenta que hoy en día lo tengo absolutamente todo. Y no me refiero a cuestión material o cuestión económica, o sea, me refiero a que, o sea, yo tengo donde dormir, no me hace falta nada de comida, mi hijo está bien, mis papás está bien, mi hermana está bien, convivo mucho con mi familia, o sea, tengo un trabajo que me gusta, o sea, está todo de alguna manera resuelto en mi vida, ¿no? Después de tanto tiempo Verga, lo güey. conseguí, si bien no está resuelto a futuro, obviamente, está resuelto en el presente y eso es con lo que me quedo, ¿no? Con que en el presente yo estoy bien, no me hace falta nada. Verga, güey. Pues qué chingón, güey. El neta, este tipo de pláticas tan amenas me dan las fuerzas y la motivación, pues, para seguir adelante, como dices, como persona y como laboral. Ya me permites o quisiera decirte, pues, si nos pudieras regalar como algún consejo, y yo me incluyo a las personas que están en Sí. este podcast, para a las personas que apenas van empezando, a las personas que quieren llegar a alcanzar o todo esto en este ámbito laboral, pues algún consejo que tengas para ellos. Sí, yo creo que es un poquito lo que hablábamos, ¿no? Hace rato. Yo creo que seguir tus pasiones. Lo comenté hace rato, el seguir tus pasiones siempre te va a tener aferrado a eso que quieres. Y al momento de seguir tus pasiones, también tienes que entender que, pues es un proceso, ¿no? Puede haber procesos cortos, puede haber procesos largos, pero todo proceso tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, de repente podemos ver complicado, ¿no? La situación, el llegar a donde queremos estar, pero con pasión y con mucho trabajo. Ser constantes también va a ser muy importante. Eso te va a hacer llegar a donde quieres estar. Órale, hermano, qué gran consejo, y reitero lo que te decía un principio, yo tengo como algún ritual de Ujú. cierre. A mí me gusta ser como tú una persona agradecida. Entre esto hay una frase que me gusta mucho, si has visto un capítulo del podcast siempre lo digo, es de Oscar Burgos, que Ujú. dice: el agradecimiento es la memoria del corazón. Y yo siento que si eres una persona agradecida, puerta que abres se queda abierta. Entonces, esta es una invitación, hermano, para en un futuro volver a tenerte aquí sentado para que nos cuentes más anécdotas, porque yo sé que en este ámbito laboral el día de mañana puedes tener una nueva anécdota, y la realidad es que siento yo que un podcast, güey, no es suficiente como para que nos compartas todas tus vivencias. Quiero agradecerte por estar aquí contándonos, pues ahora sí, que una parte de tu vida. Y pues nada, hermano, algo que quieras agregar antes de terminar este podcast. No, pues igualmente agradecerte por el espacio, por la invitación. Se estuvo ahí extendiendo, pero al final se logró y que cuentes con ello, ¿no? Que las veces que tú me invites, yo claro que sí, con mucho gusto aquí voy a estar y en lo que pueda apoyar en cualquier aspecto, también aquí vamos a estar. Pues muchas gracias, hermano, nuevamente. Y muchas gracias a ti. Espero hayas disfrutado esta bonita plática. Espero que te haya servido para algo. Y pues quisiera decirte que si ahorita te encuentras en un mal momento, nunca es tarde para remediar. No importa la edad que tengas, lo importante es que no tires la toalla y que te acerques a las personas que amas, y nunca debas un perdón. Siempre sea agradecidos y echarle chingazos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Bye.